Estados Unidos está al borde de la bancarrota porque no puede aumentar su techo de deuda. Actualmente no hay acuerdo de la reunión urgente entre Joe Biden y los congresistas. Bienvenidos a Finanzas Sencillas. El día de hoy hablaremos de cómo por qué Estados Unidos puede quebrar en 20 días y nadie lo está solucionando. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle de esta noticia. ¡Comencemos! En el año 1914 se inauguró el Océano Pacífico, uno de los proyectos de ingeniería más costosos y sin duda trascendental que el hombre jamás haya construido. Hablamos del Canal de Panamá, que a muchos les sonará su nombre, ya que miles de personas y máquinas trabajaron sin descanso en el territorio panameño entre 1880 y 1914, con un objetivo muy claro: levantar más de 82 kilómetros de tierra, construir un canal y con él conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Naves y barcos de todo tipo pueden cruzar América de un lado a otro gracias a este canal. Y queridos espectadores, esto fue un gran beneficio, especialmente para una nación en particular, los Estados Unidos de América. Obviamente, los barcos existían antes de que se construyera el canal, así que los buques estadounidenses que viajan entre las costas este y oeste de Nueva York para llegar a California tendrían que recorrer una distancia de 20.000 kilómetros alrededor de toda Sudamérica. Con la construcción del nuevo canal de Panamá, esa distancia se redujo a unos 8.000 kilómetros, casi la mitad de la distancia antes recorrida. Como puede imaginar, la construcción del canal fue un gran éxito para el comercio y la economía, y hasta el día de hoy sigue siendo una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Por supuesto, no todo fue tan bueno en la historia del Canal de Panamá. Primero, porque más de 5.500 trabajadores fallecieron durante la construcción, entre enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. Pero segundo, porque el costo de construcción fue increíblemente alto. De lo que estamos hablando es del hecho de que Estados Unidos gastó más de 350 millones de dólares en esa época, en la construcción, una cifra equivalente al 30% del presupuesto federal total desde 1914. ¿Por qué empezamos hablando del Canal de Panamá? Sencillo, de aquí proviene la quiebra de la que hablamos. Al llegar la Primera Guerra Mundial, las finanzas públicas estadounidenses entró en apuros. El gobierno tenía que endeudarse y gastar rápido para poder afrontar la guerra. Sin embargo, tener que pasar por el Congreso cada vez que quería pedir dinero prestado era mucho problema, y que este era un procedimiento muy lento y poco práctico. Y la solución que encontraron en el momento fue establecer un techo de deuda. ¿De qué estamos hablando? El techo de la deuda, o el límite de la deuda, es un límite de deuda legislativo sobre la cantidad de la deuda pública en la que puede incurrir el Tesoro de los Estados Unidos, lo que limita la cantidad de dinero que el gobierno federal de los Estados Unidos puede pagar por la deuda que ya tomó prestada. Hay que tener en cuenta que según las leyes estadounidenses, el Tesoro debe recibir permiso previo del Congreso antes de poder emitir ayuda, por lo que, sin ese permiso, el gobierno de los Estados Unidos no podrá emitir más bonos para financiarse, provocando una suspensión de pagos. Hay que destacar que el aumento de este techo de deuda se hace con el objetivo de poder hacer frente a obligaciones ya existentes y no para financiar nuevos gastos. Estamos hablando de que, básicamente, el Congreso permitió al gobierno endeudarse libremente sin tener que pedir permiso, pero siempre que lo hiciera hasta un límite máximo de deuda. Actualmente el techo de deuda se encuentra fijado en 31,4 billones de dólares, lo que quiere decir que el gobierno federal de Estados Unidos no puede endeudarse más allá de esa cantidad. Y bueno, la cosa es que hace tan solo unos días, Estados Unidos llegó al límite de su techo de deuda, lo cual es totalmente alarmante, debido a que este techo de deuda amenaza con causar una catástrofe financiera a nivel mundial. El gobierno de Estados Unidos está tan endeudado que, explicado de manera sencilla, no puede pagar sus deudas por sí mismo. Estos han optado como estrategia pedir prestado en unas áreas para pagar otras, donde tienen deudas más antiguas, es decir, pide préstamos para pagar los préstamos que adquirió anteriormente, lo que es literalmente un rollover. En finanzas, el término rollover se refiere al proceso de prórroga de la fecha de vencimiento de un préstamo, lo que suele suponer un cargo adicional. Lo que, explicado de forma más sencilla, es tomar una deuda nueva para pagar la deuda vieja que está por vencer. El problema es que por culpa del techo de gasto, Estados Unidos ya no puede endeudarse más, es decir, ya no puede pedir nuevos préstamos para pagar los anteriores. Esto significa que si el techo de deuda no se amplía, el gobierno de los Estados Unidos estará condenado a quebrar por incurrir al no pagar las deudas. Uno de los puntos más preocupantes de este caso es que si no encuentra una solución, el gobierno se verá obligado a dejar de pagar artículos como la atención médica, la educación y el bienestar, ya que el gasto de Estados Unidos supera los ingresos fiscales. Y no solo eso, sino que si Estados Unidos deja de pagar su deuda, muchos inversores, como lo son los bancos, perderán demasiado dinero. Y esto es algo que precisamente ahora no es que le venga muy bien al sector bancario, y sería también una catástrofe internacional.
La razón por la que Estados Unidos no ha quebrado todavía es porque el gobierno americano todavía tiene cierto margen para resistir, es decir, aún tienen algo de dinero a su disposición para ir resolviendo, y al mismo tiempo puede valerse de ciertos términos fiscales para ganar un poco más de tiempo. Por ejemplo, para finales de abril, el gobierno federal todavía contaba con $250 mil millones con los que aguantar. Ahora bien, cuando ese dinero se acabe, será entonces cuando llegue la quiebra y el cataclismo financiero, lo cual puede suceder si no se encuentra una solución para esto. Aproximadamente para los meses de junio o julio, dependiendo de cómo se organicen. El presidente de los Estados Unidos dijo después de no poder llegar a un acuerdo con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en una reunión del martes pasado, el riesgo de bancarrota debe eliminarse de la mesa. Al igual que otros parlamentos, este tipo de negociaciones suelen resolverse en el último minuto, pero esta vez están afectando a un mercado ya deprimido. El oro se coloca en un nivel más alto y los costos corporativos se protegen de la bancarrota cuando explota. Debo recalcar que esto no tiene nada que ver con la economía. El problema es político, con una polarización extrema en el Parlamento, lo que dificulta las negociaciones, dijo Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. Ahora hay un choque de trenes entre demócratas y republicanos. La gran pregunta es si los radicales del Partido Republicano, cuyo objetivo es superar a Biden, a toda costa están dispuestos a dejar que ocurra la bancarrota. Lo que podría suceder es el caos y los republicanos se verán obligados a aprobar el techo de la deuda, incluso si se retrasa una semana, dijo Steinberg. Si el Partido Republicano realmente quisiera controlar la deuda y no usar el techo como un arma arrojadiza, podría proponer contrarrestar las bajadas de impuestos de Donald Trump o reducir la financiación de otras iniciativas que no sean tan importantes para la Casa Blanca. Más allá de que el plan republicano sea poco serio, los demócratas tampoco parecen aceptar las soluciones realistas. Los demócratas directamente se niegan a negociar y de forma ingenua parecen pretender que los republicanos aumenten el techo de deuda a cambio de nada. El gran problema del techo de deuda está en la falta de voluntad política, pero lo peor es que no es la primera vez que sucede algo así. Ya en el 2011, Estados Unidos estuvo a punto de quebrar por exactamente el mismo problema. Aquel año, el techo de deuda logró levantarse tan solo 72 horas antes del límite. Estados Unidos estuvo a 72 horas de quebrar y causar un colapso financiero a nivel global. Pero por suerte, demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo a tiempo. Esperamos que todo este tema se pueda solucionar, ya sea de manera rápida o de última hora, pero que al final termine resuelto, porque todo podría desencadenar una catástrofe internacional. Hemos llegado al final del video. ¿Cuál es tu opinión del video? Déjanos saber tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios. Dale like si te ha gustado el contenido de hoy y suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestros próximos contenidos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós. Finanzas sencillas.